Hola a todo el mundo. Hoy vamos a tratar algunos de los principios generales, de los fundamentos de la filosofía de Kant, de la filosofía que podemos denominar el criticismo. Y para eso vamos a atender a algunos de los textos principales y de las ideas expuestas por este pensador en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Kant publicó la Crítica de la Razón Pura en 1781 y posteriormente editó una segunda versión de la misma con algunas modificaciones, en donde, entre otras cosas, cambió el prólogo de la obra. Y a esto se conoce como el prólogo de la segunda edición. Aquí podemos encontrar un resumen muy interesante, muy útil, sobre algunas de las ideas principales del autor, a juicio de él mismo, cuando plantea de modo introductorio el objetivo principal de la obra. Y parece que uno de los objetivos principales de la obra, a partir de este texto, es para Kant el estudio relativo a la posibilidad de la metafísica como ciencia. A la hora de describir qué sea la metafísica, encontramos en Kant y en la Crítica de la Razón Pura diversas definiciones. Una de ellas, la que aparece en el prólogo a la segunda edición, es aquella ciencia, aquella disciplina que se levanta por encima de la experiencia a partir de meros conceptos. Bien, pues lo primero que hace Kant es plantearse cuál es el estatuto, el estado en el que se halla esta disciplina, sobre todo en el contexto de las ciencias a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII. Para Kant, y este es el primer juicio con respecto a la metafísica, para Kant, la metafísica no ha hallado, él dice, el camino seguro de la ciencia. ¿Por qué? A partir de un par de criterios fundamentales. Para Kant, una disciplina habría hallado el camino seguro de la ciencia cuando en la misma hay un consenso, hay un acuerdo general dentro de la comunidad de los científicos que se dedican a esa disciplina en torno a cuál sea el objeto al que se dedican y cuáles sean los límites de la misma disciplina, es decir, a qué se dedica esta disciplina y por lo tanto cuál es el ámbito de aplicación de sus principios, de sus conceptos y de sus conocimientos. Y para Kant, en la metafísica no hay en absoluto ni acuerdo, no hay consenso sobre cuál sea el objeto y el límite de sus principios, cuál sea su labor, cuál sea su cometido. Esto por un lado. Y por otro lado, para que podamos hablar de una ciencia, porque se trata de una disciplina que ha encontrado el camino seguro de la ciencia, Kant cree que es necesario reconocer cierto progreso en la misma. Es decir, que haya consenso también con respecto al progreso, que haya avances, resultados, teorías, que hayan sido aceptados de modo general y que se consideren un avance, una extensión, un progreso en estas disciplinas. Pues bien, si la metafísica no ha hallado el camino seguro de la ciencia, empleando las palabras de Kant, eso también lo sostiene el filósofo por contraposición a lo que él considera que sí han logrado otras ciencias. En particular, él se referiría aquí a la matemática y a la física. En relación con la matemática, Kant piensa que se ha producido un progreso, que hay consenso con respecto a su tarea, a su objeto, y que quedan delimitados cuáles sean las fronteras de esta disciplina. Queda claro cuál sea la frontera que delimita el ámbito de aplicación de esta investigación científica. En el caso de la física también. En el caso de la física se cumplen los criterios, según Kant, de un consenso con respecto al cometido o el objeto de la misma, y también se reconoce un claro progreso en ciertas teorías o en ciertas explicaciones de la naturaleza física de los cuerpos. Kant estará pensando fundamentalmente en las aportaciones del pensamiento newtoniano. Bien, a continuación él lo que hará será preguntarse por qué es lo que han hecho tales disciplinas para poder hallar el camino seguro de la ciencia. Porque si atendemos a cómo estas disciplinas han actuado, a los procedimientos que han seguido, al método que han aplicado, entonces posiblemente encontremos una guía, una
indicación regulativa con respecto a qué camino ha de seguir la metafísica para hallar el camino seguro de la ciencia. Y esto es un movimiento típico en la filosofía moderna. Encontramos en Descartes, en Locke, en Hume y también ahora en Kant, que a este respecto es un autor netamente moderno, el objetivo de atender a en qué consiste el método de la ciencia que todo el mundo, según estos filósofos, reconocería que es exitosa, la física y la matemática, para a partir de ello poder reconocer dónde está el secreto de su éxito. Pues bien, él da una descripción sobre la matemática y la física con respecto a la cual podemos estar o no de acuerdo, con respecto a la cual los filósofos naturales o científicos de la época podrán estar o no de acuerdo, o nosotros en este momento, al leer ese acontecimiento histórico, no tenemos por qué compartir las ideas o la descripción de Kant con respecto a en qué consistía el progreso en estas ciencias. Pero para Kant, en ambos casos, tanto en la matemática como en la física, se había llevado a cabo un progreso y había un consenso en torno a sus teorías, sus cometidos, porque en ambas disciplinas la razón humana conoce algo en los objetos porque previamente ha interrogado los objetos según principios que le son propios. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la matemática, cuando se conocen las figuras geométricas, según Kant, en realidad extraemos propiedades de las mismas porque realmente estamos extrayendo propiedades que pertenecen al concepto del entendimiento mediante el cual pensamos las figuras geométricas. Y en el caso de la física también. Kant piensa que podemos conocer a priori, con universalidad y necesidad, algo sobre los objetos, porque la razón, previamente, interroga la experiencia según principios que le son propios a la misma razón. A partir de ello, Kant defiende que, dado que este método, este modo de proceder ha funcionado en la matemática y la física, es necesario que la metafísica, si quiere llegar a ser una ciencia, imite este método. A este respecto podemos considerar que Kant está planteando que la metafísica sería un tipo de disciplina particular, como la matemática, como la física, con un ámbito circunscrito de objetos, con un ámbito particular de objetos. Y de hecho Kant está hablando de que la metafísica debe imitar a estas ciencias, y debe imitar a estas ciencias lo que respecta al seguimiento de este método. Pero, como veremos a lo largo de la obra y en el mismo prólogo de la segunda edición a la misma, lo que realmente sostendrá Kant es que la metafísica tiene un estatuto fundamental. A este respecto pensará como Aristóteles y pensará como René Descartes que la metafísica tiene el estatuto de cierta filosofía primera, podemos decir, de modo provisional, porque la metafísica se encarga de interrogar, de investigar los principios de tipo epistemológico y de tipo ontológico presupuestos en todas las ciencias particulares. Es decir, la metafísica investiga cuáles son los principios que determinan o rigen cómo se conocen los objetos particulares, y la metafísica se ocupa también de los principios que definen en qué consista el ser de los entes que son objeto de estas disciplinas. Y a este respecto, entonces, Kant considera que la metafísica, de ser algo, ha de seguir siendo, en algún sentido, la madre de todas las ciencias, porque se dedica a la investigación de los principios, de los fundamentos presupuestos en todas las ciencias. Pero ciertamente él habla de imitar, y él reconoce que en la matemática y en la física se está llevando a cabo un tipo de procedimiento que es ajeno a la metafísica, y que hemos de plantear una investigación sobre la posibilidad de la metafísica en la que no perdamos de vista esa aportación y ese cambio o esa revolución en el modo de pensar propio de la matemática y de la física. Y es entonces cuando habla de una revolución en el modo de pensar que se ha producido en la matemática y la física, cuando plantea su conocida descripción sobre la revolución copernicana. Voy a leer el texto en el que Kant plantea eso.
Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto, con vistas a establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos, desembocaban en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos. Un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados. Ocurre aquí como con los primeros pensamientos de Copérnico. Viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si, en cambio, es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Ese es un texto que está en B16 y siguiente del prólogo a la segunda edición. ¿Qué podemos decir sobre este texto? Que podemos leer cada uno luego detenidamente para comprobar qué es lo que está sosteniendo Kant ahí. En primer lugar, hay un modo generalizado de exponer en qué consiste la revolución copernicana de Kant que yo considero que es erróneo o que nos puede llevar a bastantes confusiones. Un modo de plantearlo sería considerar que la revolución copernicana consiste, y se dice fácilmente, consiste en poner al sujeto en el centro. En poner al sujeto en el centro y hacer girar los objetos en torno a este sujeto, en torno al ser humano, como un tipo de giro antropocéntrico. Pero claro, si lo planteamos así, entonces la revolución copernicana no debería denominarse revolución copernicana, sino revolución tolemaica. Porque era Ptolomeo quien sostenía que la Tierra, el sujeto, el ser humano, se hallaba en el centro. Y que toda la esfera de las estrellas y de los cuerpos celestes giraba en torno a este sujeto. Pero Kant no está sosteniendo, Copérnico no está sosteniendo esto. De tal modo que, ¿cómo hemos de entender la analogía que Kant establece entre lo que ha logrado Copérnico y lo que él cree que debe hacer la metafísica por analogía con esta aportación de Copérnico? Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Kant lo que está sosteniendo no es una inversión de la relación centro-periferia. Lo que está haciendo Kant no es sosteniendo que si antes el objeto estaba en el centro y el sujeto giraba en torno al objeto, ahora hemos de dar la vuelta para poner al sujeto en el centro y que entonces el objeto gire en torno al mismo. Bien, esta descripción puede ser correcta con respecto a la filosofía de Kant, como veremos. Pero en eso no puede consistir la revolución copernicana, porque Copérnico no hizo eso. Copérnico hizo lo contrario, es decir, Copérnico no puso al sujeto en el centro y puso a los objetos a girar en torno al mismo. Porque precisamente ese es el sistema que superó Copérnico. Copérnico hizo lo contrario. Copérnico descentró, por así decirlo, al sujeto y hizo girar las estrellas y los cuerpos celestes en torno al Sol. Y colocó al sujeto como un objeto más dentro del sistema de los cuerpos celestes. Entonces, ¿en qué puede consistir esta analogía? Bien, para ello podemos ir a los propios textos de Copérnico. No está claro a qué textos se refiere Kant, porque dice los primeros escritos de Copérnico. Pueden ser los escritos más tempranos de Copérnico, o pueden ser las secciones iniciales de la obra de Copérnico sobre las revoluciones. Lo que sí parece claro es que al inicio, en el libro primero sobre las revoluciones, encontramos afirmaciones de Copérnico que sí parecen ser cercanas a la posición que le interesa a Kant. Voy a leer algún texto de Copérnico, un par de textos de Copérnico.
dice en el libro 1, capítulo 5, juzgo necesario que señalemos cuál sea el comportamiento de la tierra con respecto al cielo, para que mientras queramos estudiar lo más alto, no ignoremos lo que nos es más próximo, y por el mismo error atribuyamos a los cuerpos celestes lo que en realidad es propio de la tierra. Este es el primer texto. El segundo texto dice, pues todo cambio según la posición que aparece, o es por el movimiento de lo mirado, o del que mira, o evidentemente por un cambio dispar de uno y del otro. En consecuencia, si se le atribuye algún movimiento a la Tierra, él mismo aparecerá igual en el universo que le es exterior, pero como si pasara por encima en sentido opuesto. Tal es, en primer lugar, la revolución diaria. ¿Qué está sosteniendo aquí Copérnico? Copérnico lo que sostiene es que si pretendemos explicar el movimiento de los cuerpos celestes, aunque estos cuerpos celestes sean reales, solo tenemos conocimiento de los mismos a partir de su apariencia, es decir, tal como se nos presentan, tal como los vemos. De tal modo que, aunque el objeto es real y tiene un movimiento que le es propio, ese movimiento nos aparece a nosotros modificado, nos aparece de un modo determinado, no solo debido a cómo sea el movimiento del objeto, sino también debido a cuál sea la posición desde la que nosotros lo observamos. Porque el movimiento aparece como un movimiento relativo, es decir, como una relación entre el objeto y el sujeto que observa. Y si partimos de la hipótesis de que no estamos viendo el objeto, el planeta, tal y como es, sino que lo estamos viendo tal y como nos aparece, entonces podremos interpretar y dar explicación a algunos de los movimientos que para el sistema anterior, el sistema tolemaico, eran inexplicables. La hipótesis de la que parte Copérnico es doble. Por un lado, que no estamos viendo el objeto sin más, no estamos viendo el objeto en sí, sino en tanto que nos aparece. Estamos viendo el objeto tal y como nos aparece. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que el objeto nos aparece de un modo o de otro, dependiendo también de cuál sea la posición relativa del observador con respecto a ese objeto. Y entonces la segunda hipótesis es que la Tierra no es estática, que la Tierra es dinámica. Así que si suponemos ambas cosas, que el objeto nos aparece de un modo determinado dependiendo de nuestra posición, en primer lugar, y que nuestra posición no es estática, sino que es dinámica, en segundo lugar, entonces podremos explicar algunos movimientos que para el sistema anterior eran inexplicables, porque interpretamos ese movimiento no como debido al objeto, sino como debido al modo que tenemos nosotros de percibir el objeto debido a nuestra posición relativa, a la posición desde la que observamos. Pues bien, yo creo que es con este pensamiento de Copérnico con el que Kant pretende establecer la analogía. En el prólogo a la segunda edición, él nos dice lo siguiente: en la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. Bien, vamos a explicarlo. Él plantea dos opciones. Por un lado, la metafísica clásica, y por otro lado, lo que él pretende hacer con la metafísica siguiendo la analogía con Copérnico. El primer sistema había intentado, según Kant, fundar la posibilidad de conocimientos a priori, es decir, conocimientos universales y necesarios a partir de conceptos, bajo el supuesto de que el entendimiento y sus conceptos se rigen por los objetos. Y Kant considera que se ha comprobado históricamente que esto es un fracaso, porque de hecho no hay ni consenso ni progreso en esta ciencia. Y es a partir de ello como plantea la segunda alternativa. Y la segunda alternativa, pensada según la analogía con Copérnico, consistiría en suponer que no es que los conceptos dependan del objeto para poder conocerlo, sino que conocemos el objeto a priori, conocemos algo a priori del objeto, porque el objeto se conforma a nuestro entendimiento, porque se acomoda a las reglas y principios de nuestro entendimiento. Entonces, el entendimiento puede conocer algo a priori en los objetos, porque conoce aquello que previamente ha puesto en los objetos. ¿Se explica con esto, sin más ya,
la revolución copernicana en la metafísica, en Kant? Yo creo que no, porque entonces no estaríamos entendiendo en qué consiste la analogía con Copérnico. Estaríamos una vez más sosteniendo que Kant lo que hace es invertir la relación centro-periferia, quitando el objeto del centro y ponerlo a girar en torno al sujeto. Y Kant no está haciendo solo esto, sino que Kant nos dice a continuación esto que acabo de leer. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. Porque lo fundamental es que Kant está diciendo que el entendimiento puede conocer algo sobre los objetos y puede determinar a priori el objeto, porque no está conociendo el objeto en sí, sino que está conociendo el objeto tal y como se me da según la estructura, según la forma de la sensibilidad humana. Y esto es lo fundamental. Y en esto consiste la revolución copernicana para Kant. En la tesis de que podemos conocer algo a priori sobre la realidad, en la medida en que los objetos son determinados por el sujeto. No es el sujeto el que depende del objeto, sino viceversa. El objeto depende del sujeto. Y es el sujeto, con su entendimiento, con sus conceptos, el que puede determinar el objeto. Pero puede hacerlo gracias a que a nosotros no se nos dan los objetos tal y como son en sí, sino que se nos dan los objetos de un modo determinado. Se nos dan tal y como nos aparecen. De tal modo que la labor de determinación que lleva a cabo el entendimiento a partir de sus propios conceptos no se aplica sobre los objetos o las cosas en sí, tal y como son en sí mismos, con independencia de nuestro modo de percibirlos, sino que esos conceptos se aplican a los objetos tal y como me aparecen. Y es ahí donde está la analogía con Copérnico. Porque Copérnico sostenía que podemos explicar los movimientos de los cuerpos celestes si partimos de la hipótesis, la primera hipótesis, de que el objeto nos aparece de un modo determinado. No estamos viendo el objeto sin más, sino que estamos viendo el objeto a partir de su representación, y esta representación no solo depende del objeto, depende también de cuál sea la posición del observador. Esta es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que el observador está en movimiento, no es estático, es dinámico. La Tierra gira en torno al Sol. Así que podremos interpretar lo que en principio puede parecer como un movimiento de los cuerpos por lo que en realidad es. Un movimiento debido al observador al que le aparece este objeto. Pues en el caso de Kant es idéntico, o análogo, porque Kant lo que está sosteniendo es, primera hipótesis, que no conocemos las cosas en sí, sino que conocemos las cosas tal y como nos aparecen. Y en segundo lugar, que conocemos las cosas tal y como nos aparecen, y nos aparecen de un modo determinado a partir de cómo es la naturaleza subjetiva de quien percibe, a partir de cómo es la naturaleza de la sensibilidad humana. Y gracias a eso, el entendimiento puede conocer algo a priori, porque no conoce a priori las cosas en sí, sino que conoce a priori el objeto gracias a que éste ya se me ha dado según una forma, a que éste ya se me da como una representación, y en ello ya ha intervenido la sensibilidad humana. Con lo cual es un doble giro. El entendimiento puede conocer algo sobre el objeto, en tanto que el objeto se rige por el entendimiento, bien, pero también en la medida en que el objeto se me da de cierto modo, se me da como fenómeno. En tanto que lo que conozco no es el objeto, la cosa en sí, sino la cosa tal y como me aparece. Y en esto consiste la revolución copernicana que Kant trata de extrapolar desde el ámbito de la astronomía a la filosofía y a la metafísica.